es, ¿qué entiende usted o qué se le viene a la mente cuando hablamos de secularización o algo secular? La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si bien es cierto, participamos de diferentes actividades seculares, como cuáles, como sacar carrera universitaria, colegio, escuela, ir al trabajo, deberes en una organización, deberes en términos de la nación, etcétera. Nos relacionamos con diferentes cosas o personas que no necesariamente son cristianos o cristianas, y toda la parte que llamamos secular tiene que ver con cosas que son de este mundo y no son religiosas. Y nosotros nos vemos envueltos en ello, haciendo énfasis que la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aquí viene lo importante, cuando hablamos de secularización en la iglesia, estamos hablando de que no podemos mezclar lo santo con lo profano. Es decir, aunque participamos como ciudadanos costarricenses en nuestras tareas diarias en la nación, acá en el país, no podemos mezclar los principios divinos como creyentes con cosas del mundo. Es decir, debemos marcar la diferencia y por ende voy a decirle que la secularización está afectando a la iglesia porque dentro de la iglesia, hablando en términos universales, se infiltran cosas que no son de Dios y tienden a verse normales. ¿Como cuáles? Vestimentas, vocabularios, participaciones mundanas, donde la gente dice que no son malas y que no va a pasar nada si las practico. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que principios donde nos dicen lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer para nunca salirnos de la línea del cristianismo basada en la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, si nosotros hablamos de secular y le estoy diciendo yo que cosas se han infiltrado dentro de la iglesia, es precisamente porque una estrategia de las tinieblas no solo es sacar la gente al mundo, sino meter el mundo en la iglesia. Repito, no, la estrategia del enemigo no solo es sacar a alguien al mundo, sino meter el mundo en la iglesia. Y es ahí donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y entender que Dios nos ha llamado a santidad y a practicar principios divinos. Y quiero que se aprenda esto porque lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo. Entre una moda, una tendencia o una creencia humana versus un principio de la palabra, ¿qué va a pesar más? Va a pesar más el principio. ¿Por qué? Porque una moda hoy es y mañana no es. Una tendencia sale ciertos años y desaparece. Vea usted que hace mucho tiempo se usaban los pantalones esos flojos, ¿verdad? Los bombachotes, los campana o los baggy, y luego vino otra tendencia o moda de los pantalones más ajustados, sin paletones. Pero resulta ser que estos pantalones sin paletones hace mucho tiempo también se usaban, pero modas van, modas vienen. ¿Se acuerdan ustedes también de la moda del ácido wash? Y entonces el ácido wash, ¿verdad? La ropa desteñida, el jeans, era la moda. Hoy en día es algo normal. Hoy en día la moda es entre más roto mejor, ¿verdad? Modas van, modas vienen. ¿Qué más podría yo decirle? Estilos de vida, generaciones que van y vienen. De acuerdo a la parte técnica, hay generaciones, los baby boomers, ¿verdad? Los que nacieron en los 50, 60, luego entramos generación X y vienen generaciones y llegamos a los millennials, y creo que la generación más joven es el alfa. En fin, generaciones van, generaciones vienen, modas van, modas vienen. En fin, le puedo platicar de muchas cosas que antes se hacían y que si le contamos a las nuevas generaciones van a decir, uy, qué ridículo. Es más, antes había una moda que usted andaba un cepillo aquí atrás. ¿Se acuerdan?
Yo andaba con el cepillo, yo andaba ahí todo campante. Hoy en día usted hace eso y dice, ¿qué polo? Un cepillo atrás. Antes usted andaba en una grabadora y le llamaban la famosa transeta. Ahí, hoy en día, alguien con una, ¿qué es esa polada? Van a decir. No sé si usted fue de los que yo también hice esto. El famoso peinado del pirulino. Se rapaba uno aquí y se dejaba largo el pelo y nada más le faltaba. Y esos eran modas. Y eso, como decimos hoy en día, era el pegue de aquel tiempo. Hoy en día lo ven así y le dicen, ¿de dónde salió? Pero le menciono cosas sencillas porque modas van, modas vienen, pensamientos de hombres, y le puedo mencionar muchas cosas, pero aquí el punto principal, entre la moda y la tendencia y la creencia humana versus un principio divino o un principio de los papás, que va a predominar. El principio, nunca se le olvide eso. Entonces, cuando a usted le preguntan, ¿esto es malo o es bueno? ¿Qué dice el principio? Hablando en términos legales y a nivel de un país, cuando a usted le dicen, pero esto es malo, esto es delito. Bueno, para saber, vamos a ir a la norma. ¿Qué dice la norma? La norma, la ley nos va a sacar de dudas si es un delito o no. Pero usted y yo podemos decir, es que eso merece esto, es que eso es delito, es que eso es malo. No, si nos vamos a la ley, vamos a aclarar dudas de qué es correcto y qué no es correcto. ¿Estamos? Entonces, esto lo menciono porque nosotros nos basamos en los principios de la palabra para regir nuestra vida, y la moda y la tendencia nunca van a estar por encima de un principio. Eso es importante que usted se lo impregne en el corazón y esté adherido a su vida, a su principio, porque así nunca va a cometer o vamos a cometer errores cuando nos basamos en los estatutos divinos. Entonces, vuelvo al punto. Modas van, modas vienen, pero el principio permanece. Y le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos son conmigo acá contemporáneos? 50, 52 años. Muy bien, ustedes que son contemporáneos, acuérdense de las palabras de nuestra madre cuando estábamos pequeños y nos decía, por ejemplo, cuando me muera no me lleven flores. Yo quiero que se porten bien aquí, porque cuando me muera no quiero lágrimas de cocodrilo. ¿Alguna vez les dijeron eso? Y decía, yo quiero que se porten bien ahora. Y han pasado los años y aquí están esos principios. Nadie los va a superar, porque lo que dijo papá y lo que dijo mamá quedó en el corazón y quedó en mi mente para practicarlos, y nunca van a estar por debajo de lo que alguien diga, sino por encima, los principios de un hogar. Acuérdese usted, cuando estaba pequeño, como mi mamá me decía, ha pasado el tiempo y los principios siguen. Vamos directamente a la palabra donde dice, el Señor dijo, sea la luz, fue la luz, produzca, hágase la lumbrera mayor, lumbrera menor, el sol, la luna, y luego dice, produzca la tierra hierba verde. ¿De qué color es el zacate, la grama, como quiera llamarle? ¿Es amarilla? ¿Es café? ¿Es verde? ¿Hace cuántos años fue declarada esa palabra? Hace muchos, muchos y miles de años, y la palabra permanece porque la Biblia dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece. Con esto lo que quiero reafirmarle es que el principio divino siempre va a estar por encima de una moda y de una tendencia, y nunca la iglesia puede mezclar lo santo con lo profano, cayendo en la secularización. Y bueno, voy a tomarlo como ejemplo. En un momento voy a ponerles un ejemplo de cómo se puede manipular la iglesia, o vamos a ponerlo ya de ejemplo a manera de introducción. Mire, está ministrando, pongamos de ejemplo Leonardo, y Leonardo dice, oh nube de gloria, y vengo y yo le digo al equipo de audiovisuales, le digo, el otro domingo vamos a tener un gas especial para que cuando él diga la gloria de Dios, soltemos el humo y aquí eso parezca como una nube de gloria. Entonces yo estoy manipulando la presencia de Dios para que la gente reciba algo que al final de cuentas es algo que se practica dentro de lo secular.
Ustedes verán que hay un concierto y que saben, y las luces y todo. Y hay iglesias que han caído en tendencias como este tipo, mezclando cosas que no tienen que ver con principios divinos. Le comentaba a los hermanos en el primer culto que no en Costa Rica, pero en otros países ya hay discotecas cristianas. ¿Está conmigo? Y puede ser que la gente está cantando, grande es el Señor, pero realmente, y ahí está el DJ. ¿Usted se imagina aquí a Jordan moviendo el disco ahí con todo lo, es decir, modas, tendencias que se meten en la iglesia para atraer a jóvenes, pero estamos lejos del principio y lo que estamos haciendo es un entretenimiento mezclando lo santo con lo profano? ¿Está conmigo? O para que suene más bonito, are you with me? Usted me diga, yes. La música tiene este poder de manipular. Y bien yo podría mezclar algo y caer en un error doctrinal pensando que con este tipo de música yo voy a atraer a la gente. Es más, le comparto, hace algún tiempo escuché una canción cristiana, pero ojo, la canción cristiana decía así: dicen que los hombres no, sí deben llorar por Cristo Jesús. Y yo, suave, un momentito, esa canción la he escuchado en otro lugar. No era cristiana y la hicieron cristiana. Entonces usted, cuando está en la iglesia, usted se va a remontar a sus viejos tiempos. Uy, me acuerdo cuando me dejaron botado y ahí lloré. No podemos mezclarlo. Me doy a entender. Luego escuché a un hermano decir, estaba, seguimos, paramos, seguimos. Y yo dije, esa canción la he escuchado en otro lado. Ya me sé, claro. Fue una canción que agarraron la música y le pusieron letra cristiana. Pero ojo acá, ¿qué es lo primero que piensa usted cuando está escuchando una música así? De ahí se va a acordar cuando estaba en los bailes del colegio, se va a acordar cuando estaba en el jorón, se va a acordar cuando estaba en el gran parqueo, se va a acordar cuando estaba en el túnel del tiempo, en Salidas, en Leonardo's y todas las discotecas que hay acá. Algunos están pensando, ay, mis viejos tiempos. Pero si yo traigo eso a la iglesia, puedo cometer el error de mezclar lo santo con lo profano, pensando que esto va a ayudar, y lejos de eso, lo que está tocando es su cuerpo. Y realmente en la música consta de 3 partes. ¿Quién la sabe? No me contesten los músicos. ¿Quién sabe de cuántas partes se compone la música? La armonía, la melodía y el ritmo. Hay gente que solo se queda con el ritmo. Pero realmente el ritmo toca el cuerpo. Otra música toca el alma, y la música que los hijos de Dios debemos escuchar es la que ministra mi corazón y mi espíritu. Ahora sí, le voy a poner un ejemplo y quiero que pase por favor Jordan adelante. Este es un ejemplo para que no lo malinterprete. Hermanos que están en el Facebook, es un ejemplo para enseñarles cómo la música toca las emociones. Jordan va a tocar una música y yo después le voy a hacer una pregunta en qué está pensando. Muy bien, no sé si va a sonar en Facebook, pero bueno, o de repente lo van a silenciar, ¿verdad? Porque, en fin, pero antes de que Jordan toque esta parte, lo que quiero enseñarle es cómo con la música se puede manipular. Muy bien. ¿En quién pensó? Algunos hasta le dieron ganas ya de entrenar. Uy, Rocky. No, algunos son Rocky 6 y terminan así. Mire, pero se da cuenta que la música cómo mueve emociones. Yo escucho esa música y ya me dan ganas de entrenar. Rocky Balboa. Porque la música tiene ese poder. Ahora bien, escuche esto. Si yo le digo a Jordan, el sábado,
El sábado yo le puedo decir a Jordan, Jordan, haga esta introducción y luego metemos, hágame así, sí. Y luego metemos, de todo lugar los perdidos vendrán en libertad. Pero ojo, yo agarré la música para que los jóvenes se emocionen y ya luego metí lo otro. Estoy cometiendo el error de llevar a los jóvenes a lo emocional y solamente se quedó en el cuerpo. ¿Sí me voy a entender? Ahora, ¿qué les parece? Si yo le digo a Jordan, Jordan, hagamos esta introducción el sábado y los jóvenes. Pero realmente, si yo empiezo a manipular para atraer a los jóvenes o para que se escuche bien con estrategias, con música que no ha sido inspirada en el corazón de Dios, cometo el error de secularizar la iglesia y empezar a meter música que no es de Dios. ¿Me voy a entender? Es como esto, el otro sonido. ¿En qué piensa usted cuando escucha esto? En el teléfono. ¿Por qué? Porque su cuerpo y mi cuerpo ya están conectados con el ambiente, lo que escucho, lo que veo. Pero aquí lo importante de lo que escuchamos y veamos, todo tenemos que pesarlo a la luz de la Biblia. Bueno, gracias, Melito. Ya nos digamos, porque si no, ya nuestros hermanos se están poniendo los guantes y todo, ¿verdad? Gracias, Jordita. Mire, y he escuchado otras músicas que dicen, por ejemplo, bueno, mejor no les digo, pero una vez llegó el colmo de los colmos, que alguien se puso en el altar y dijo, hermano, tengo un canto para honra y gloria, dijo el mexicano, del Señor, y empieza a cantar. Ya Cristo viene, tienes que prepararte, porque si no, hermano, esa es la cucaracha, le dije yo. Bueno, no le dije yo, le dijo otro hermano, eso es la cucaracha. Y a veces agarramos cosas del mundo para que suene más bonito. Oiga, toquemos esto. Uy, vio qué buena. Estoy mezclando lo santo con lo profano y puedo caer en el secularismo pensando que voy a atraer a los jóvenes, pero realmente todo se quedó en la emoción y en el cuerpo. Otro ejemplo sería la famosa música de plancha. No sé por qué le llaman de plancha, no sé. Si alguien sabe, me lo dice para aprender. No sé por la música de plancha. Bueno, y alguien escucha esa música y empieza a escuchar en la casa y dice, qué extraño, escuché la música y me siento como nostálgico. Ay, siento que voy a llorar. Me siento triste, claro, porque la música le está ministrando el alma. ¿Está conmigo, iglesia? Lo que tiene que ministrar su corazón y mi corazón es la música espiritual, que es la que cambia de adentro hacia afuera. Pero me doy cuenta, y no voy a generalizar, que hay lugares donde van por tendencias, por modas, y empiezan hasta a tocar cierta música. Vea, hay veces yo he escuchado pianistas, vea, que hacen unos solos. Oiga, ese solo se me pareció aquella música de Luis Miguel. Claro, y me doy cuenta que es que el hombre es fan de Luis Miguel. Tenemos que hacer un alto y decir, muy bonita la música, porque la música es de Dios, nada más que el enemigo la ha distorsionado. Tiene que aprender el ministro a inspirarse en el Señor y a no mover solamente las emociones y que todo quede en el cuerpo. Una anécdota. En una ocasión fuimos a Panamá con mi esposa, se ministró en una campaña y luego ministraron otros hermanos. ¿Y sabe cómo era la música allá? Porque son otras culturas. Y cantaban, el diablo está pesado, y era cumbia. Y los hermanos literalmente, vean, pues, y hasta se agarraban unos, digo, están bailando, dije yo. Claro, son culturas y todo el asunto, pero hay iglesias que ya han tomado así como, hey, venga Jordan. Y en una iglesia, entonces la pregunta mía es eso, ¿está bueno o está malo? Está malo porque no puedo mezclar lo santo con lo profano. Ah, no, hermano, pero se escuchó lindo. Mire qué lindo los jóvenes. Cuidado,
puedo estar llevando a la juventud, a la iglesia, a un emocionalismo. Estoy secularizando la iglesia con algo mundano y debo entender que no es lo externo lo que va a cambiar la vida, sino lo interno, y lo interno solamente lo cambia el Espíritu Santo. Entonces a veces a mí me preocupa escuchar modas, tendencias y esto y lo otro, y parece como que la iglesia está al gusto del cliente, ¿verdad? No, yo voy a aquella iglesia porque aquí hacen esto, hacen lo otro. Yo voy a la otra porque la otra no se meten con nadie, me dejan hacer lo que me da la gana, y aquella no porque son religiosos. Y pareciera ser que es como la iglesia al gusto del cliente. Pero aquí el punto que estoy discutiendo es que no podemos mezclar lo santo con lo mundano. No tiene que ver con ser religioso, con ser tradicionalista, con ser retrógrada. Tiene que ver con los principios de la palabra que siempre van a regir mi vida. Que los años 80, que los 70, que los 90, que los 2000, que el 2025, que el 2026, que el siglo XXI. No, hermano. Ninguna moda, tendencia o creencia estará por encima del mandato y el estatuto y el principio divino que es la Biblia. Y si usted lo cree, diga, sí lo creo. Porque la Biblia es el manual de vida. Nos van a decir religiosos, nos van a decir retrógradas. No importa, al final de cuentas, no estamos para complacer a la gente, sino para agradar el corazón de Dios y llevando a la gente a una verdad basada en el principio de la palabra, para nunca mezclar lo santo con lo profano, porque eso es muy delicado. Eso es muy delicado, mezclar lo santo con lo profano. Entonces, una estrategia de las tinieblas es no solo meter el mundo, sacar a la gente al mundo, sino meter el mundo en la iglesia y decir, esto no es tan malo, esto sí es tan bueno. Entonces empezamos a formar nuestro propio evangelio. Y para identificar si la iglesia o nuestra fe está afectada por el secularismo, podemos cuestionarnos algunas cosas. Un ministerio centrado en la moral del mundo o en la palabra de Dios. Hay ministerios que están centrados en la moral del mundo. ¿Por qué? Porque resulta ser que fulano, dicen unos, a fulano no le voy a decir mucho sobre su vida, porque si le digo la verdad, fulano se me va. ¿Me están viendo? No quiere que fulano se vaya porque es el que da más plata, pero entonces no señala el pecado. Porque si señalo el pecado se me van. Entonces hay gente que entretiene a la gente, no importa lo que hagas mientras esté generando, y caemos en la secularización. Entonces, de ver a las ovejas ya no con amor, sino con cara de dólar. ¿Está conmigo todavía? Pastor, ¿y eso pasa? Sí, eso pasa. De que hay intereses de por medio dentro de una organización cristiana y cayeron sin darse cuenta o dándose cuenta en secularizar la iglesia. De repente vemos programas llenos de psicología de hombres. No estoy diciendo que sea mala, pero lo único que va a transformar el corazón de una iglesia es la vida en el espíritu. Por más estrategia humana, es la vida en el espíritu. Y no estoy diciendo que no hay que organizarnos y trabajar. Lo que estoy diciendo es que debemos estar centrados de que lo que va a cambiar a la gente de adentro hacia afuera se llama la persona del Espíritu Santo. Entonces, muchas personas o iglesias están centradas en la moral del mundo y no en la palabra de Dios. Otras aparentan ser cristianos, pero no transforman vidas. Otras iglesias, si los hermanos no se preocupan si tienen un corazón centrado en Dios, sino que se centran en los logros del mundo nada más. Y en la mañana dejé un versículo inconcluso y lo voy a decir. Busquemos Jueces 12, porque quiero enseñarle también algo importante, de que como hijos de Dios debemos darnos a conocer por nuestra forma de hablar. Su forma de hablar va a decir si es cristiano o no es cristiano. Su forma de conducirse en la escuela, colegio, universidad o trabajo va a decir si es cristiano o no es cristiano. Por ejemplo, estás con tu grupo de trabajo y empiezan a contar chistes con doble sentido y tú te ríes y participas, te estás mezclando con lo mundano y no vas a marcar diferencia. Entonces el Señor dice, ¿eres o no eres? Porque tu hablar o tu forma de comportarte es igual que la de los demás. Un cristiano tiene que marcar diferencia en el ámbito espiritual y en la ética cristiana. ¿Por qué menciono tanto la ética? Porque la ética es importante en la iglesia.
No hay nada más lindo y hermoso que hablar con un niño, con un joven y que le diga, sí señor, sí señora, por favor, gracias, buenos días, buenas tardes. Y hay un respeto. Eso se llama ética y se enseña en el hogar. No hay nada más linda que ver a una señorita con otra señorita hablando con el nombre, hablándose como es. Y no hay nada más feo. Y aquí muchos yo voy a caer mal. No hay nada más feo que una mujer a otra mujer. ¿Y qué más? ¿Cómo está la vara ahí? Y entonces algunos dicen, no, este pastor es religioso. Yo no soy religioso, yo no soy retrógrada. Hay una ética. Si usted trabaja en una institución del Estado, o pongamos, ahora que veo a Brian ahí de pie, él trabaja en la banca privada y él va a atender un cliente. Yo no creo que le permitan a Brian, va entrando un cliente, ¿qué me dice? ¿Qué le puedo servir? Señor, guarde una ética. Buenos días y buenas tardes. Bienvenido a la institución tal, ¿en qué puedo servirle? Se llama ética. No tiene, ay, no. ¿Dónde dice en la Biblia que no hay que decir eso? Ahí sí se vuelven muy espirituales, ¿no? Pero tiene que ver con ética. Mi forma de hablar, mi forma de conducirme va a decir el carácter que tengo aquí adentro. No se trata de impresionar, se trata de marcar la diferencia con tu postura, con tu testimonio, con tu forma de hablar, de conducirte, etcétera, con todo lo que dices y haces y tienes. Entonces, el libro de Jueces, solamente quiero ponerlo en el contexto, capítulo 12, porque quiero enseñarle algo. En el capítulo 12 de Jueces se menciona que hay una guerra entre la tribu de Efraín con Jefté, de unos hombres de Galaad. Capítulo 12 de Jueces. Puedes ponerlo ahí, puedes ponerlo. Entonces dice el versículo 1 que se reunieron los varones de Efraín. Puedes ponerla 1960, creo que la cambiaron. 1960, ponla ahí, cámbiala. Los hombres de la tribu de Efraín. ¿Ok? ¿Estamos en 1960? Ok. Los hombres, mejor, voy a leer esta mejor. Se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Entonces nosotros vamos a quemar tu casa. Hasta ahí. La tribu de Efraín tuvo un conflicto con Jefté y los de Galaad. Se enojaron, empezaron a discutir y empezó la guerra. El relato dice, y usted lo lee en su casa, el contexto dice que los de Galaad le ganaron la guerra a los de Efraín. Muy bien, le ganaron la guerra. Entonces ellos tomaron posesión del lugar por donde los de Efraín iban a pasar. Entonces vea lo que dice acá el versículo 5 y 6. Versículo 5. Y los galaaditas tomaron los vados o los lugares del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando los fugitivos de Efraín, acuérdense que habían perdido la batalla, querían pasar por donde estaban los de Galaad, les preguntaban: ¿tú eres efrateo? Dándole a entender, ¿eres de Efraín? Entonces ellos, para que no los mataran, decían: no, yo no soy de Efraín. ¿De verdad? Entonces vamos a hacerte una prueba. Versículo 6. Entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet. Hay una diferencia. Se estaban comiendo la H. Dice: di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados de Jordán, y murieron como 42,000 personas. Hasta ahí. ¿Qué es lo que quiero enseñarle con esto? De que como los de Efraín habían perdido la batalla, tenían que pasar por donde estaban los galaaditas y le decían: ¿eres de Efraín? Y ellos, para defender su vida, decían: no, vamos a hacerte la prueba, diga Shibolet. Y ellos decían Sibolet. No podían. ¡Pum! De una vez lo mataban. El ejemplo que quiero poner es que el cristiano
se va a definir por su forma de hablar y se va a notar. Esto es un ejemplo que quiero poner. No es el contexto de lo que estamos hablando, sino que el ejemplo que quiero poner es que la diferencia era, si eran de los de Galaad, iban a pronunciar bien. Si no eran, iban a pronunciar mal. Yo creo que cuando el Señor nos llama a cuentas y nos dice, ¿cómo está tu hablar? ¿Cómo está tu andar? Si no es así, entonces el Señor nos va a reprender y hasta puede desecharnos. ¿Cómo que nos va a desechar? Sí, porque Dios es un Dios justo. Él es amor, pero Él es justo y Él va a decir, venid a mí, benditos de mi Padre y apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tu andar, tu hablar, tu testimonio no es acorde con mi presencia, con mis principios. Entonces nos damos cuenta que muchos murieron porque no eran de Galaad, eran del otro territorio. Yo creo que como cristianos, cuando no hacemos las cosas correctas, o el enemigo nos avergüenza o el mismo Señor nos reprende y nos exhorta. Y cuidado si nos dice no más. ¿Por qué? Porque no estamos pronunciando bien los principios divinos y viviendo de acuerdo a su voluntad. Siglo XXI es un siglo desafiante. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor tenemos que aprender a no palabras sino hechos, porque la vida cristiana no son palabras sino son hechos. Es carácter en nuestra vida. Y cuando hablo de carácter es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es donde los verdaderos adoradores manifestarán los secretos del corazón del Padre y en donde los intercesores establecerán el reino de Dios, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Muy importante. Nos estamos enfrentando ante una apostasía moral y teológica. Moral porque le dicen a la gente eso no es malo, cuando la Biblia dice que sí es malo. Teológica porque sacan un versículo fuera de contexto y hacen doctrina de hombres. Entonces nos estamos enfrentando ante una apostasía moral y teológica, entendiendo que esta palabra proviene del griego ser aparte o separarse. Hay gente que se ha separado de los principios divinos y se ha mezclado lo santo con lo profano, cayendo directa o indirectamente en la secularización. Amado hermano y hermana, el que es consagrado es apartado del pecado, pero el que es un apóstata es apartado para pecar, ya que la apostasía niega la fe que un día predicó. Leamos 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. En 1 de Timoteo 4, 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué va a pasar? Algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Este mismo versículo, hermanos de Cabot, vamos a leerlo en otra versión para que nos quede más claro lo que el Señor nos está advirtiendo. Dice, 1 de Timoteo 4, 1 al 3, en otra versión más ampliada, 4:1. ¿Lo tenemos? Dice, ahora bien, en otra versión estamos bien, dice, ahora bien el Espíritu Santo, oiga, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de ¿qué? De la fe cristiana, de la fe verdadera, y van a seguir a espíritus engañosos y a enseñanzas que provienen ¿de dónde? Que provienen de demonios. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos el versículo 2. Estas personas son y mentirosas, son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Presta atención, versículo 3. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero enseñarle? Hoy en día hay tendencias, modas y creencias que le dicen a la gente, ¿usted se va a casar? No se case. Mejor se junta y ven a ver si se llevan bien, y si todo sale bien, se casan, y si no, no. Bendito Dios por los que se ordenan, pero hay gente que no se ordena. Entonces dicen, estamos en unión libre
y la verdad que es algo normal, pero realmente estamos faltando un principio, no solamente del país, sino solamente un principio divino. Y la tendencia o la creencia es, tranquilo, mejor se junta y si no funciona se separan. Así de fácil. Hoy en día también, aunque esto es en términos legales, pero ojo acá, en términos legales una persona que se va a casar o dos personas que se van a casar, hombre y mujer, que es lo que creemos, de acuerdo a la Biblia, dicen, queremos hacer nosotros capitulaciones matrimoniales. ¿Y qué es eso? Vamos a casar con bienes separados. ¿Por qué? Porque si algún día nos divorciamos, no hay ningún activo que pelear. Lo mío es mío y lo suyo es suyo. Pregunta, si usted se va a casar, los que no están casados, o los que estamos casados cuando nos ¿vamos a casarnos con bienes separados? Inmediatamente, ¿qué piensa fulano y sutano? Ya está pensando que en algún momento se van a separar. Nos vamos a casar en el nombre del Señor y lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Porque de acuerdo al principio de la palabra es lo que creemos, que el matrimonio es para toda la vida o para 5 años. Pero hoy hay matrimonios que son de 3 años, de 5 años. ¿Por qué? Porque ya no aguanto más. Y algunos muy espirituales, ¿sabe qué dicen? Es que hermano, el Señor me ha llamado a paz y ya no tengo paz en mi hogar. Y allá sí siento paz. No, allá sientes paz porque no te han conocido tus berrinches y tus chichas, pero tu mujer sí las ha conocido. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Aunque ese es otro tema, pero es una verdad. Por eso tenemos que valorar y honrar a la mujer de nuestra juventud. Y la mujer valorar y honrar al hombre de su juventud. Conté en la mañana, y esto, Dios mío, ¿y dónde fue el tiempo? Conté en la mañana algo muy aberrante y decepcionante y algo que es, ni siquiera, al mencionarlo es muy feo. Hoy en día hay matrimonios liberales. Agárrese bien de la silla para que no se caiga. En la mañana me dijeron el nombre. Voy a decirlo y ustedes me corrigen. Swinger. No sé cómo se pronuncia. ¿Así se pronuncia, hermana Abigail? Y si no se pronuncia así, usted me va a entender lo que voy a hablarle. Swinger, no sé si así se pronuncia. Que son matrimonios liberales que asisten a reuniones para compartirse los esposos y las esposas. ¿Qué le parece? O sea, vas con tu señora, entonces tu señora se va con uno y yo me voy con la otra, o te vas con la otra, y los compartimos y volvemos, y eso es algo normal en el siglo XXI. ¿Qué le parece esta abominación? Bueno, al menos yo no permito que nadie toque a mi esposa. Porque si la Biblia dice carne de mi carne y hueso, es solo para mí. ¿O usted lo permitiría? Jamás. Pero eso en el mundo, entre comillas, dicen que es normal. Pero el principio divino me dice que el matrimonio es santo. Y tengo que darle la honra de vida al matrimonio porque es santo. Hablemos de noviazgos. Hablemos de noviazgos. Aquí tenemos noviazgos cristianos y formales. Los bendigo en el nombre de Jesús porque son formales. Pero hay modas y tendencias que le dicen al joven: usted anda con ella, pero usted tiene que probar a ver cuál es la que Dios le da. Y entonces andan como picaflor, picando por aquí, picando por allá. Ah, no, esta es. ¿Cómo que esta es? Y hay modas y tendencias dentro de la iglesia. Es que son jóvenes. Precisamente como son jóvenes, hay que guiarlos. Ay, si son novios, no están casados. Precisamente porque hay que darle la honra al noviazgo cristiano. Me voy a bajar por aquí. Permiso, hermanos. Hasta que no me ponga una baranda no me voy a brincar. Mire, se va a casar fulano de tal y le dicen: el sábado te casas, el viernes la despedida soltero, haga todo lo que quiera. Después del sábado ya no. Ah, así funciona el asunto. O sea, te dicen: el viernes, Ángel, antes de que se case, puede hacer de todo, tiene permiso, pero el sábado cuando se case ya no.
¿Qué le parece? Y un noviazgo cristiano dice, le damos honra a Dios con el cuerpo y antes del matrimonio ya nos declaramos la fidelidad. Pero el mundo te dice otra cosa. El mundo te dice, nomás cumpla 18, usted es libre, papá. No le ande contando nada a su papá ni a su mamá, ya tiene 18 años. Eso es lo que el mundo dice. Pero la Biblia dice que cuando a mí me instruyeron en el camino de la verdad, no solamente era cuando tenía 5 años o 6 años, era en la adolescencia, en la adultez, tenía que honrar a Dios, porque el camino del Señor es constante, cada día, cada mes, cada año, cada década y en todo momento. Pero este tipo de cosas, aunque a usted le parezca extraño, se mezclan dentro de la iglesia. Le conté una vez, regáleme, se me fue el tiempo, hermano, disculpen. Mire, una vez un joven tenía su forma particular de hablar y yo traté de ayudarlo y decir, mira, tenés que cambiar este vocabulario, etcétera. Y me dice una hermana, de estas hermanas lindas, me dice, ay no, es que él es un joven, qué pecado que lo regaña, ay qué pecadito. Ah no, la hermana muy linda, ¿verdad? El que quedaba mal era yo. No, qué pecadito, no, ningún pecadito ni pecadote. Como es joven hay que corregirlo. Porque el joven pretendía hablar como le daba la gana y andar como quisiera y luego venía a ministrar ahí. Voy a perder la compostura. Y no se da cuenta que el adorador no adora en el altar, el adorador adora en la calle. Con su forma de hablar, de vestir, de conducirse. ¿Sí o sí? Esto no es ser religioso. Esto es ser participante y practicante de los principios divinos. ¿O solo practicamos el cristianismo dentro de la iglesia y afuera? Porque hay gente que dice solamente en la iglesia y afuera. Entonces, santo en casa, demonio en plaza. En la iglesia, aleluya. Afuera, cada quien con la suya. Pero no. Así no es la cosa, hermano. No debemos mezclar lo santo con lo profano. Voy a tratar de cerrar aquí porque de verdad que yo no sé en qué momento se fue el tiempo. No generalizo, pero muchos cristianos han perdido el rumbo y solo les quedó el nombre, ya que perdieron su esencia y cayeron en la imitación y perdieron la unción. La imitación es limitación, pero la unción de Dios es la manifestación de su grandeza. Por eso es que estamos en semana de ayuno y oración. Bueno, hoy no. Esta semana estuvimos orando por la unción del Espíritu Santo que rompe yugos de apatía, de pereza, de conformismo, de pecado. La unción del Espíritu Santo tenemos que orar en nuestra vida, en la familia, en la iglesia, donde quiera que estemos. Señor, quiero la unción de tu Espíritu que me da sabiduría, que me da inteligencia. ¿Cómo qué? Como dice Isaías 11:2. No lo busque, pero Isaías 11:2 es la oración que todo cristiano tiene que decir. Es más, hermanos de Cabot, pónganlo aquí en la pantalla. Usted no lo busque, anótelo. Pero tenemos que orar de acuerdo a esta palabra. Isaías capítulo 11, versículo 2. Tenemos que pedirle al Señor que la manifestación séptuple del Espíritu Santo venga, fluye y brote en usted y en mí. Que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, consejo, poder, Espíritu del Señor, conocimiento y temor del Señor. Orar para ser llenos del poder de la unción del Espíritu Santo, para tomar decisiones correctas, para hacer lo correcto, para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, hermano y hermana, debemos revisar nuestra vida, qué no está bien, actitudes, vocabulario, vestimenta. ¿Por qué? Porque primero debemos entender que Dios nos ha llamado a practicar la justicia y la santidad, y debemos entender que no nos movemos o regimos por principios mundanos o por modas o tendencias, sino por principios divinos. Amén, iglesia. Por principios divinos. Primera Timoteo 3:16. Si me da, anótelo nada más, no lo busque, anótelo. Leemos de la pantalla para que oremos. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fue manifestado en carne. Entonces la iglesia tiene que glorificar al Señor con la carne, con el cuerpo, manifestando su gloria con todo lo que somos y tenemos.
Él fue justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo tomó parte activa en la encarnación. Estuvo presente durante toda su vida para preservarlo de pecar y tomó parte en la resurrección. De la misma manera, guardemos nuestro espíritu, dándole lugar al Espíritu de Dios en la iglesia y no a la secularización. El principio que le puse, no dejemos que la música solamente toque el cuerpo, el alma, que toque el espíritu. ¿Por qué? Porque debemos honrar a Dios. Así como Él fue justificado por el Espíritu, nosotros debemos también cuidar nuestro espíritu. Fue visto por los ángeles y los ángeles lo adoraron desde la eternidad y cantaron su nacimiento y su gloria. Los ángeles estarán a nuestro servicio cuando nuestro servicio esté alineado a la palabra de Dios. ¿Creído en el mundo? Sí. Muchos no creen en la iglesia y para que esto suceda debemos manifestar su gloria. No de hombres, sino gloria de Dios. Y Él fue elevado en gloria y la ascensión a los cielos fue en gloria y majestad. Y que nuestro ascenso al cielo en el arrebatamiento sea con gloria, para que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo recibamos los galardones del reino. Nos ponemos en pie, amada iglesia, y oramos para pedirle al Señor que tu palabra sea nuestro alimento, que tu palabra sea nuestra guía. Señor, no queremos regirnos ni por modas, ni tendencias, ni creencias de hombres, sino por principios divinos que están establecidos en tu palabra. Y te pido, Señor, por la iglesia aquí presente y la iglesia que está a través de la red social, que le ayudes, que le fortalezcas y que la manifestación séptuple del Espíritu Santo venga sobre la iglesia con sabiduría, entendimiento, discernimiento en su manera de vivir. Padre, en el nombre de Jesús es lo que pedimos. Guarda nuestro corazón de caer en lo mundano y guarda nuestra vida para que esté alineada a tu voluntad en todo tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amada iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús, declarando una semana bendecida. Démosle gracias al Señor.